Hola, qué bendición nuevamente podernos encontrar en este espacio. Estamos aquí en el Seminario de Fundamento de Doctrina, en el Ministerio Semilla de Vida. Y quiero agradecer al Señor y a cada una de las personas que en este momento nos acompañan en esta transmisión, ya sea en directo o también, por supuesto, en diferido. Cada uno de ustedes, y sintiendo la responsabilidad que el Señor nos ha entregado y viendo la necesidad que en cada uno de ustedes semana a semana, a través de sus mensajes, a través de cada una de esas expresiones de cariño, sus comentarios, cada uno de ustedes han motivado nuestro corazón y nos han inspirado a continuar. Les agradezco enormemente por acompañarnos semana a semana, por ser de los que acompañan este ministerio con su oración, de los que nos ayudan a transmitir este mensaje a otras personas, y también gracias a cada uno de aquellos que se ha unido a este ministerio con su ofrenda, con su bendición. Les agradezco enormemente y les bendigo. La semana pasada estuvimos haciendo en este espacio el lanzamiento de lo que fue denominado por el Señor la red de amigos sembradores del ministerio. Gracias a aquellos que han respondido. Gracias a cada una de esas personas que ya se han suscrito, aquellos que nos han enviado también sus mensajes, sus palabras. Gracias. Recuerde, si todavía no lo has hecho y quieres hacerlo, puedes ir a nuestra página web www.semilladevida.org. Ahí hay una sección que se llama Amigos Sembradores. Allí tú vas a poder encontrar toda la información que este programa o este proyecto implica. Y por supuesto te puedes unir con nosotros. Estamos uniendo esfuerzos para continuar esta tarea. A cada una de las personas que nos acompañan hoy en el seminario de salvación que hemos venido tratando durante las últimas semanas de este gran seminario de fundamento de doctrina, quiero invitarlos a que esta noche se mantengan allí en sintonía. Quiero pedirles, por favor, que compartan el link, que dejen este mensaje o esta enseñanza en su propio muro de Facebook para que así usted lo pueda encontrar más rápidamente y también otras personas lo puedan recibir. Hoy vamos a hablar de la seguridad de la salvación. Hoy vamos a hablar de si es esta segura en la vida de una persona o si se puede perder. Este será el tema de esta noche. Por favor, presten mucha atención. Vamos a tratar en la medida de lo posible, en resumir un tema que es bastante complejo, bastante, espinoso para gran parte de la cristiandad y que hoy, por supuesto, teniendo en cuenta algunos pasajes de las Escrituras, vamos a tratar de responder. Así que gracias por acompañarnos y bueno, vamos a entrar en materia en esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo. Bien, vamos a comenzar explicando lo que en la semana pasada terminamos anunciando. Hablábamos de la responsabilidad del hombre. Y hablábamos del arrepentimiento, hablábamos de la fe y también hablábamos de la conversión. Cuando hablamos nosotros de la salvación, cuando explicamos esa expresión, ya sabemos que el propósito de Dios es que los hombres sean salvos. Eso lo vemos desde el mismo momento que el hombre cayó en pecado. Desde el mismo instante en que el hombre allí en el huerto del Edén cayó en desgracia, por decirlo de alguna forma, allí Dios preparó, organizó y gestó un plan de redención. Ya sabemos qué significa redención, rescatar al hombre. Dios quiso rescatar al hombre y no dejarlo allí muerto de sus delitos y pecados. Dios decidió crear un plan que no fue improvisado, no, fue un plan gestado y organizado, dice la Escritura, aún antes de la fundación del mundo. Ese plan de redención se gestó en la eternidad, se conquistó en la tierra y se hizo consumado en la cruz del Calvario. Ahora, la iglesia, el evangelio, el mensaje de salvación es que vayamos a las naciones y prediquemos esa victoria, que podamos anunciarle a los hombres que Jesucristo murió por sus pecados, que no se queden muertos en su condición pecaminosa, sino que sepan que hay un llamado divino. Así como cuando el Señor le dijo a Lázaro, cuando estaba ya muerto, le dijo, Lázaro, ven fuera. Pues de la misma manera, hoy hay un llamado divino y es a la salvación. El llamado es al arrepentimiento, el llamado es a la conversión. Y eso lo encontramos nosotros en las Escrituras. El Señor dice la palabra en la carta del apóstol Pedro, segunda carta de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa,
Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De modo que en el propósito de Dios está la salvación de los hombres. Y ha llegado a tu casa y ha llegado a mi casa ese mensaje de salvación, ese mensaje de bendición. Ahora, la pregunta comienza diciendo, ¿esa obra salvadora depende exclusivamente de lo que Dios hizo y planeó o también depende de los hombres? Algunos dicen simplemente que es algo que dependió de Dios y que exclusivamente depende de Dios. Hay otros que se han dado la tarea a hablar de que el hombre debe alcanzar esa salvación, que tiene que conquistarla, que tiene que alcanzarla, que tiene que lograrla. Así que hoy vamos a hablar de ese aspecto importante, porque de acuerdo con esa respuesta vamos a poder entender si ésta se pierde o no se pierde. Es importante que entendamos quién participa en la salvación, porque de acuerdo con esa pregunta, o más bien, de acuerdo con esa respuesta, vamos a poder entender de dónde y de quién depende específicamente la salvación. La voluntad de Dios se ha gestado, se ha mostrado en la Escritura. La responsabilidad del hombre o el compromiso del hombre con esa salvación también está en la Escritura y vamos a tratar de analizarlo de esta manera. Cuando se trata del hombre, ya lo dijimos la semana pasada para expresarlo, hay un llamado, usted lo va a encontrar en todas las Escrituras. El llamado es al arrepentimiento, el llamado es a depositar la fe en Cristo. Ese es el llamado que usted va a encontrar en las Escrituras en una y en otra oportunidad, y también el llamado a la conversión. O sea, es un llamado que la Biblia y que el Señor directamente le hace al hombre. Que venga, que acepte, que reciba, que reconozca y que de esa manera pueda pasar de muerte a vida. Dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero ese llamado significa que el hombre tiene que oír la voz y atender ese llamado de salvación. Pero cuando se trata de pensar en Dios, ¿qué fue lo que hizo Dios para la salvación de los hombres? Podemos resumirlo en tres aspectos fundamentales. Primero, Dios se acercó. Eso es importante y de hecho hay un libro hermosísimo de Max Lucado que dice Dios se acercó, se lo recomiendo, es hermosísimo. Para mí es uno de los mejores libros que yo he leído, si no el mejor. Dios, además de la Biblia, por supuesto, Dios se acercó y esto pues obviamente habla de la iniciativa divina. La salvación es un acto de iniciativa divina. Además de eso, no solo Dios se acercó, es que Dios además creó y consumó un plan redentor y eso lo vemos por supuesto, en la cruz del Calvario. Ahora, Dios no solamente se acercó a los hombres, no solamente gestó un plan de salvación, Dios también llamó a los hombres. Y esto, por supuesto, implica también que el hombre atienda a ese llamado o sencillamente rechace ese llamado. El llamado diariamente y constantemente de Dios es a la salvación, pero eso no significa que Dios obliga a los hombres a ser salvos. No, el llamado es a que vengan a Él. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, en el versículo 19, mira lo que dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, dice, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. De modo que cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de la bendición, el llamado de Dios es extraordinariamente hermoso, pero del hombre depende también atender esa voz, atender ese llamado. Dios nos elige para salvación en Cristo, pero nosotros, por supuesto, tenemos la decisión de aceptarlo o de rechazarlo. Más adelante vamos a tratar de explicar un poquito más eso que algunos lo han considerado bíblico, otros no lo han considerado bíblico al decir es que la palabra libre albedrío o esa expresión no aparece en las Escrituras. Pero si usted y yo vamos a la palabra, en uno y en otro momento, en varias ocasiones vamos a encontrar que se le dice al hombre, se le llama al hombre a que elija, a que escoja, a que acepte, a que reconozca el llamado divino y de esa manera su vida pueda ser bendecida. Vamos a expresar, para poder entender esto con mayor facilidad, dos términos importantes. Uno es el concepto de elección y otro es el concepto de predestinación. Porque cuando nosotros vamos a la Escritura, entonces, si se pierde o no se pierde la salvación, entonces tenemos que ir a esas dos palabritas que de pronto no son del uso común en el lenguaje cristiano evangélico, pero que son dos palabras que tienen una gran profundidad bíblica, doctrinal, teológica. Una, la elección, y la otra, la predestinación. Ahora,
si ustedes y yo hablamos inicialmente de elección, nos damos cuenta que efectivamente ese Dios grande, poderoso, sublime, soberano además, tomó la decisión de elegir. Él decidió elegir y Él tiene, así como los hombres tienen la capacidad de elegir, pues Dios también tiene la capacidad de elegir. Y esa expresión que en el hebreo es bajar, que tiene que ver con escoger o que tiene que ver con seleccionar, aparece 164 veces en la Biblia y más de 100 veces se refiere a la elección que Dios hace. Cuando nosotros y yo vamos a la Biblia, nos damos cuenta que efectivamente Dios ha elegido. Por ejemplo, y vamos a expresar algunos momentos en los que Dios eligió. Inicialmente hablemos de Israel. Dios tomó la decisión unilateral y soberana de elegir a Israel. Y no solo me refiero a Jacob, a Abraham, Isaac y a Jacob, a quien le puso por nombre Israel. Me refiero es a la elección de una nación, a quien Dios simplemente la eligió, la escogió de entre todas las naciones de la tierra. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio 7, versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Es decir, ahí encontramos de una manera clara y directa que Dios escogió a Israel. Hay una elección particular y muy específica para con Israel. En Isaías 41, versículo 8 lo leemos nuevamente. Pero tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Versículo 9, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Ahora, cuando miramos esa elección, no significa que Israel no debía responder a esa elección. No, la responsabilidad bíblica era que Israel debía ser consecuentemente responsable o responder más bien a esa elección. Y en la Biblia el Señor le demanda a Israel, después de haberlo elegido, le demanda obediencia, le demanda entrega, le demanda arrepentimiento, consagración y compromiso. Y eso lo leemos en pasajes como Deuteronomio 7, versículo 11, cuando le dice, guarda por tanto los mandamientos, los estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Versículo 12. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. De manera que cuando hablamos de Israel, nos damos cuenta sin lugar a dudas que Dios escogió a esa nación. Y la escogió para que en ella no solamente se mostrara su gloria, sino que a través de ella trajera el plan salvador que sabemos que se gestó en la persona de Jesucristo. Ahora, no solamente Dios eligió a Israel, Dios también escogió a Moisés. Por ejemplo, en el Salmo 106, versículo 23, la Biblia dice que Moisés fue escogido. O sea que Dios escogió a Moisés como también escogió a Saúl para que fuera el primer rey de Israel. A Dios le plació que Saúl fuera el primer rey, como también, lógica y posteriormente, Dios elige a David para que sea su sucesor. Y eso lo encontramos allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 6. De manera que cuando hablamos de elección, Dios ha tomado la decisión de elegir. Ahora, importante que entendamos que esa elección tiene como propósito mostrar la gloria. Ahora, cuando nosotros tomamos ese término de elección y lo introducimos en el término de salvación, ahí es cuando inmediatamente se puede generar una serie de inquietudes, como por ejemplo creer y decir, es que hay unos elegidos. Yo soy un elegido, tú eres un elegido. No, si yo soy elegido y si escogemos en los habitantes de la tierra en toda la historia, si hay unos elegidos, pues por consecuencia lógica hay otros que no fueron elegidos. Y si se trata de salvación, entonces la gente va a decir, de manera que Dios a uno los eligió, pero como consecuencia, entonces a otros los rechazó. Y esto es importante que entendamos que si bien es cierto que Dios elige, también es cierto y importante además aclarar que Dios no condena por ello a los demás. Cuando hablamos de elección, sí, Dios, cuando se trata del ministerio, cuando se trata de su gloria, Dios puede escoger a quien a Él le plazca y que tenga que ver con el llamado y el propósito divino. Pero cuando se trata de salvación, es importante que ya en el Nuevo Testamento ese término tiene otra connotación, o por lo menos tiene otra significancia que vamos a tratar de analizar. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento esa palabra elección aparece 50 veces. El griego es eglekomai, que significa escoger, seleccionar, seleccionado. Y por supuesto, eso tiene que ver mucho con
el deseo de Dios de llamar a unos para que vean su gloria, pero no necesariamente para desechar a otros, que es lo que por inferencia terminamos concluyendo. Escúcheme esto que es muy importante. En el sentido de la elección, Dios, como Dios soberano, decide a quién bendecir, a quién tener con él misericordia, a quién guardar, a quién proveer. Y por supuesto, si nosotros hablamos de la elección, tenemos que decir, es que todo aquel que en Cristo y se adhiera a la obra redentora está elegida para una bendición especial. Y esto tiene una connotación ahorita cuando hablemos de lo que es la predestinación. En la elección, Dios nunca predeterminó el futuro del hombre, que es lo que enseñan en algún caso los predeterministas cuando explican, no, es que Dios determina, elige y determina el futuro del hombre, quitándole entonces al hombre la responsabilidad de tomar una decisión o la responsabilidad de responder a esa elección. Escuche bien esta frase que quiero leerla textualmente. Cuando se trata de salvación, la elección entonces sería la acción del acto de la gracia de Dios por medio del cual Él escoge en Cristo Jesús para salvación a todos los que Él sabe de antemano por su conocimiento omnisciente, ¿cierto?, que aceptarían y permanecerían con su fe en Cristo. Entonces, aquí es importante que evaluemos esto. Dios conoce el futuro, conoce el destino de todos los seres humanos, pero el hecho de que Él lo conozca porque es omnisciente, significa que Él lo determinó de esa manera. Pues es ahí una pregunta que algunos dicen, sí, Dios determinó quién iba a ser salvo. Como consecuencia, entonces tendríamos que decir que Dios entonces determinó quiénes se quedarían condenados en sus delitos y pecados. Jesús ofreció la salvación para todos los hombres. No es una oferta para algunos, no es para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice que Cristo Jesús vino a salvar a todos los pecadores. Cuando hablamos de la elección, debemos darnos cuenta que fuimos elegidos, los seres humanos que a Cristo hemos reconocido como Señor, para que vivamos en la victoria y disfrutemos de toda su plenitud mientras estemos en la tierra y también, por supuesto, en las mansiones celestiales. Ahora, eso es lo que tiene que ver con elección. Dios elige, pero en Cristo, importante, la palabra elección, la palabra predestinación tiene una connotación y directamente se refiere a Cristo. Es decir, en Cristo cualquier ser humano que reconozca su señorío, reconozca su condición de pecado en arrepentimiento y venga a Dios, ponga en Él su esperanza y su confianza, por supuesto, tiene un determinado destino. Predestinación, que ya sabemos que es la salvación, que ya sabemos que es la vida terrenal victoriosa y la vida abundante y gloriosa en la eternidad. Así que esto es importante que lo entendamos. Ahora, escuche esa palabra que va a encontrar en algunos libros de doctrina y es predestinación o en otros casos preordenación. Romanos 8:29, mire lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjese que la palabra predestinación aparece 5 veces en la Biblia. Y esa utilización que el Espíritu Santo hace de la palabra predestinación, que ya sabemos que es la palabra griega eglekomai, significa el destino que Él determina para que aquel que se ha entregado a Cristo pueda disfrutar de una vida gloriosa en la tierra y por supuesto también
en la eternidad. Cuando hablamos de predestinación en ese sentido, no quiero que quede en la mente, aunque algunos lo van a suponer de esa manera, que algunas personas Dios las determinó desde el vientre de su madre para que fueran salvas. Y eso, a mi juicio, escúchenme bien, posiblemente haya personas que crean eso, pero yo particularmente en el estudio que tengo de las Escrituras, no puedo bajo ningún punto de vista determinar o concluir que Dios escogió a unos para que fueran salvos y a otros simplemente los dejó muertos en sus delitos y pecados. Porque entonces, ¿por qué está en la Biblia, en uno y en otro pasaje, con demasiada referencia y con demasiada insistencia, que el hombre venga al arrepentimiento? Ya lo hablábamos la semana pasada. O sea, hay un llamado permanente al arrepentimiento. Hay un llamado y una obligación de la iglesia y es predicar el evangelio. Eso no pudiera ser digamos, una actividad obligatoria para el creyente, si no es porque el hombre tiene que oír ese mensaje para responder a través de su voluntad, a través de su decisión, a través de su propia escogencia también, venir a Cristo, volver a través de la obra redentora a rendirse al Señor. En la Biblia encontramos que hay mucha gente que simplemente ha renunciado, que mucha gente ha rechazado, que muchísima gente ha dicho, no quiero la salvación, no quiero la bendición. Y escúcheme, Dios, que es soberano, que puede gobernar y determinar lo que Él quiera, no decidió obligar a los hombres, pudiendo hacerlo. No lo hizo con los ángeles, a quienes les dio la capacidad de decidir, pues tampoco Dios, veo yo en la Biblia, la obligatoriedad a través de la cual el hombre tiene que responder a esa gracia de manera obligatoria. Los que enseñan mucho la predestinación hablan de que la gracia de Dios es irresistible. De manera que una persona que recibe esa determinada decisión de Dios de hacerlo salvo, su corazón tendrá que responder de manera irresistible a ese llamado. Yo particularmente creo que en la Biblia no hay una sola persona que no tenga esa opción, como también creo, por lo que veo en las Escrituras, que la gente puede decidir la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y lo leemos en muchísimos pasajes y lo comprendemos mucho. De hecho, Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no se le hará para él medicina. Es decir, hay gente que puede endurecer su cerviz, hay gente que simplemente puede renunciar, rechazar. Y eso lo vemos. Cuando alguien le oferta algo a alguien, sí, lo puede comprar o lo puede rechazar. La obra redentora, la gente la puede recibir o sencillamente la puede rechazar. Dice Hebreos 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en aquel día de la tentación en el desierto. Es decir, fíjese que ahí está la respuesta y el llamado de Dios a que no endurezcan el corazón, a que no rechacen el llamado. Y eso lo leemos también en el mismo capítulo 3, en el versículo 12. Cuando dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Fíjese que usted lee en la Biblia, es un llamado y es a que el pecado no gobierne de tal manera la mente, el corazón y el alma, que se endurezca, que pierda la sensibilidad, como lo leemos allá en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Dice, algunos después que perdieron la sensibilidad por Dios, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. De manera que, hermano, cuando usted y yo vemos la Biblia y encontramos hay un llamado a la vida eterna, hay un llamado, hay un deseo de Dios que los hombres vengan al arrepentimiento. Una y otra vez vemos a Dios llamando a los hombres a eso, pero el hombre puede, yo creo, por lo que leo de las Escrituras, puede aceptar esa oferta o sencillamente rechazarla. Ahora, cuando se dice la palabra predestinación, no es que Dios dijo este sí, este sí, este sí y este sí, o este no y este sí, este no y este sí. Lo que yo puedo encontrar en la Biblia es que la predestinación sería el destino
que ya Dios le preorganizó a los que se entregan a Cristo. Para mí eso es predestinación. Es el destino que Dios le hizo a los hombres que se entregaran a Cristo. Para decirlo de alguna manera, es el destino de victoria y de gloria, porque cuando usted lee la palabra predestinación, usted se dará cuenta que siempre está ligado al término en Él, en Cristo, porque no hay destino para los hombres de victoria y de gloria si no es a través de Jesucristo. Entonces, mi hermano, ese destino predeterminado de Dios para los hombres es, por supuesto, para que el hombre viva en victoria. Pero esto no hace que los hombres no tengan que responder. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No dice que somos salvos por medio de la determinación de Dios. De hecho, hay una escuela muy ortodoxa de ese determinismo que dice y habla de los decretos divinos. Cuando dice que Dios decreta a los hombres para salvación. Esto consecuentemente terminará diciendo que entonces Dios decretaría a otros para condenación. Y esto, para mí, a la luz de las Escrituras, no tiene solidez ni asidero sustentable y fuerte. Ahora, la pregunta es, ¿de quién depende la salvación? ¿De Dios o de los hombres? Cuando algunos quieren responder a esa pregunta diciendo, no, vamos a tener que escoger o depende de Dios o depende de los hombres. Pues déjeme decirle una cosa. Históricamente se ha dado una disputa constante frente a de quién depende la salvación. Hay algunos que han dicho, no, depende de los hombres. Eso, por supuesto, ha llevado a muchos a concluir que el hombre se gana la salvación. Se la gana con su esfuerzo, se la gana con sus buenas obras, se la gana con la caridad, se la gana con la obediencia, se la gana con la santidad, se la gana con el buen comportamiento. Y déjeme decirle, no hay nada más distante de las Escrituras que mostrar a un hombre tratando de ganar la salvación. La salvación es un regalo que se recibe a través de la fe en la obra redentora de la cruz. Entonces no puedo yo decir que la salvación depende de los hombres, porque eso hace a los hombres una exigencia profundamente fuerte frente a la responsabilidad de su salvación y lleva a los hombres a algo que se denomina legalismo. Ese legalismo que hace que la gente piense que yo soy salvo hoy, pero me porté mal, ya no soy salvo, hoy me consagré, hoy soy salvo, hoy no pequé, hoy soy salvo, mañana pequé, ya no soy tan salvo. Y así hay una constante sensación dubitativa frente al tema de la salvación. Y para mí, a la luz de las Escrituras, la salvación depende del hombre, pero no depende solo del hombre. Depende de Dios, pero no depende solo de Dios. Hay un concurso. Ahora, porque si nosotros terminamos diciendo no es que la salvación depende de Dios, ahí es cuando se establece ese concepto determinista, que como depende de Dios, entonces el ser humano no tiene que simplemente hacer nada, porque irresistiblemente va a responder a esa gracia y a esa oferta de amor, que yo por supuesto no lo leo en las Escrituras. El llamado de Dios es a que los hombres vengan a la salvación, pero no significa que Dios determina el destino de los hombres. Ahora, quiero decir algo bueno, voy a meterme un poquito en un terreno que es bastante espinoso y tiene que ver con las escuelas de pensamiento frente a este tema. Históricamente hay muchos estudios, usted puede encontrar libros de teología demasiados, pero voy a tratar de resumir compendios de teología para establecer los dos conceptos más importantes frente a este tema de si la salvación depende de los hombres o depende de Dios. Hay dos. Uno es la doctrina o más bien el postulado teológico denominado el arminianismo. Hay otros y hay otro postulado que se denomina el calvinismo. Cada uno de ellos depende de sus, más fuertes precursores. En el caso del arminianismo se refiere a un teólogo llamado Arminio, ¿cierto? Que fue un personaje que vivió en la historia y que en el año 1560-1609 se encargó de hablar básicamente de la responsabilidad del creyente frente a la salvación. Esto en contraposición con Juan Calvino,
que vivió ya en el año 1509 al año 1564, es decir, eran coterráneos, eran contemporáneos, perdón, no coterráneos, sino contemporáneos, y más o menos en ellos hubo una disputa, una disparidad, en el sentido de que mientras Arminio decía que la salvación era una obra en la que el hombre responsablemente tenía que actuar, Calvino por su parte decía, no, la salvación es un acto en el que Dios obligatoriamente actúa y lo hace para rescatar a los hombres de su condición pecaminosa. Leyendo esto voy a tratar de circunscribirme a los postulados más importantes. En lo que tiene que ver con la responsabilidad del hombre, ¿qué decía Arminio? Que Cristo se ofreció como sacrificio por todos. Mientras que se puede suponer que Calvino decía, no, que él murió solamente por los elegidos o por los predestinados. No, Calvino decía, Arminio decía que él murió por todos. Yo coincido con el concepto de Arminio, el decir que la salvación es una oferta para todos los hombres. No hay una sola persona en la tierra que un día vaya al tribunal divino donde diga, Señor, yo te quise, pero tú no me elegiste. Yo no encuentro eso en la Biblia. Leo por las Escrituras que la oferta de salvación es para todos los hombres. Ahora, en el caso de Arminio, él hablaba de que el hombre debía cumplir ciertas condiciones, ¿cierto? Y él podía decidir o no. Mientras que Calvino decía, no, el hombre no tenía la capacidad de elegir. Estaba muerto en sus delitos y pecados y Dios tenía que elegir por él. Así que mientras Calvino hablaba de que la salvación era un acto soberano divino, Arminio decía por su parte, no, el hombre tenía que aceptar y tenía que ser corresponsable con ello. Cuando ustedes y yo miramos estas dos posiciones, que por supuesto son al parecer antagónicas, pero si yo las analizo desde el punto de vista bíblico, puedo concluir lo siguiente. Arminio hablaba de la responsabilidad del creyente y la Biblia habla de la responsabilidad del creyente. Calvino hablaba de la seguridad de la salvación y la Biblia habla de la seguridad de la salvación. De modo que yo no consideraría que o tenía razón Calvino o tenía razón Arminio. Para mí, ambos en su postulado general tenían razón. ¿En qué sentido? Y voy a explicarlo de alguna manera. Cuando se trata de la soberanía divina, porque hay tres puntos importantes en el tema de la salvación y es la soberanía divina. En el caso de los deterministas, dicen no, Dios es soberano y Él decide a quién salvar. Yo creo por la Biblia que aunque Dios es soberano, la oferta de salvación es para todos los hombres. No hay un ser humano en la tierra que un día termine diciendo que no tuvo la oportunidad de ser salvo. La salvación es un acto divino que se le oferta a todos los hombres. Ahora, en lo que corresponde a la capacidad humana o la respuesta humana, algunos dijeron que el hombre no puede responder, simplemente está muerto, es incapaz de responder. Y yo creo, oiga bien, que el hombre sí puede y además debe responder. Porque si no pudiera y no debiera responder, en la Biblia no hubiera con tanta insistencia ese llamado al arrepentimiento. Usted lo va a encontrar una y otra vez en las Escrituras. Si usted de pronto hoy no pudo hablar o de pronto quiere profundizar el tema del arrepentimiento, pues váyase a la lección de la semana pasada y ahí usted va a encontrar ese tema de arrepentimiento que se explicó bastante y hablábamos del arrepentimiento, de la fe y de la conversión, que por supuesto es importante. Yo creo que el hombre puede responder y además creo que el hombre tiene que responder. Dios le seduce, por supuesto que sí, y lo seduce a través del amor redentor, lo seduce a través de la predicación, de la persuasión de la predicación, lo hace a través de la poderosa palabra de Dios, lo hace por medio del Espíritu Santo. Es decir, no es algo que brota del hombre de una forma espontánea. El hombre espontáneamente no puede ser salvo porque si no hay una predicación que le hable de su condición de pecado, si no hay una predicación que le hable del amor divino, si no hay una acción del Espíritu Santo que le atraiga,
que le llame a la salvación, pues el hombre no puede responder. Pero sí digo y sí creo que el hombre tiene la capacidad de responder. Y no solo tiene la capacidad de responder, debe responder. Entonces la responsabilidad del hombre es, por supuesto, bíblica, y ahí lo podemos nosotros expresar en pasajes bastantes que encontramos en la poderosa palabra. El hombre tiene la capacidad de responder, porque aunque está muerto en sus delitos y pecados, tiene la capacidad de escoger en quién pone su esperanza, en quién pone su confianza. Ya dijimos que fe no es simplemente creer que Dios existe y que puede responder. En el término teológico de la fe decíamos que la fe es la confianza, y el hombre puede, aunque esté muerto en sus delitos y pecados, tiene un don de fe, una dosis de fe, una cuota de fe, que algunos la han puesto en lo perecedero, en la idolatría. El hombre puede, escuche bien, poner su confianza en un ídolo o la puede poner en Dios. Y el llamado divino es a que ponga su confianza y su esperanza en Dios. Entonces, ojo con eso. El llamado bíblico y constante de las Escrituras es al arrepentimiento. Ahora, en lo que corresponde a la responsabilidad humana, escuche bien esto que es importante. Calvino hablaba de que el hombre no es responsable porque Dios le dotó de la capacidad de guardarse sin mancha y sin caída, que nunca más va a caer, que nunca más va a fallar. Y como consecuencia, eso que en teología se llama la perseverancia de los santos, quiere decir que mientras Arminio decía que el creyente tenía que perseverar en la fe, Calvino decía no. Una persona una vez fue salva, fue regenerada y para siempre será salva. Y déjeme decirle una cosa, yo no encuentro eso tan explícito en la Biblia. Yo encuentro en la Biblia un llamado divino para que el hombre se sostenga y se mantenga en la intimidad, en la comunión. El llamado es a estar en Cristo, a tener intimidad, a tener comunión, no apartarse, no alejarse, pero también encuentro en la Escritura que no es únicamente un acto donde el hombre es el que decide constantemente, porque si no es por la gracia, si no es por el llamado y la bondad divina, el hombre hace rato hubiese caído muerto en completa consumación de iniquidad y de pecado. Pero yo leo en la Biblia el amor de Dios. El hombre levantándose hacia los cielos y Dios acercándose a los hombres. Yo puedo leer y quiero citar simplemente algunos versículos, porque escúcheme, ¿quién tiene la razón? ¿Calvino o quién tuvo la razón? ¿O quién tenía la razón? O desde el punto de vista de la cristiandad, ¿quién tiene la razón hoy? Los que creen en la responsabilidad del hombre, que han llegado inclusive por el extremismo al legalismo, o Calvino y los proclamadores de hoy en día que han llevado a los hombres a esa confianza, a esa extrema seguridad en la salvación, que han terminado en el libertinaje. Pablo lo explicó. Cuidado por malentender la gracia. Algunos terminan usando la gracia como ocasión y como oportunidad para el pecado. Y eso se denomina libertinaje. Y en la Escritura no hay ni un llamado al legalismo ni una permisividad para el libertinaje. En la Biblia encontramos un llamado divino a la bendición, a la comunión, a la estabilidad en la fe y por supuesto también a que el hombre confíe y dependa del Señor. Si ustedes quieren preguntar en la Biblia, ¿se pierde la salvación? Pues mire, hay muchos versículos que se utilizan en la Escritura para llevar al hombre a entender su responsabilidad, que pudieran darle a entender a algunos, no, que la salvación se pierde. Pero vamos a leer también otros versículos que muestran que la bondad de Dios, la gracia divina es tan perfecta y tan hermosa que levanta al hombre cuando éste se ha debilitado y se ha deslizado de su camino de fe. Mira lo que dice 1 Corintios para referirnos a la responsabilidad del hombre. Mira lo que dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahí está un versículo. Juan 15, el Señor dice en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Fíjese que el que se separa de Cristo, nada puede hacer. Sin Cristo y desconectados de él,
pues simplemente la Biblia dice que será un pámpano que perece y que será luego lanzado al fuego y terminará ardiendo. Mira lo que dice Colosenses 1:21. Dice, y a vosotros también os ha reconciliado para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Fíjese, el llamado a permanecer. Es decir, que el llamado a permanecer implica, y termina por supuesto expresando, que hay gente que no querrá permanecer, que deseará volver atrás. Y de hecho, la carta a los Hebreos, que se escribió con tantísima vehemencia y elocuencia, tenía como propósito hacer que aquellos hebreos que se habían encontrado con Cristo y le habían reconocido como el Redentor, entonces no volvieran atrás, porque volver atrás implicaría, por supuesto, apartarse del epicentro y del protagonista de su salvación y de su estabilidad, que es Cristo. Por eso, si usted y yo leemos la carta a los Hebreos, ahí vamos a encontrar muchísimas veces al mismísimo Dios llamando al hombre a que no vuelva atrás. ¿Eso qué significa? Que se puede volver atrás entonces. Dice Hebreos 2 del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjense que aquí hace referencia a que se puede volver atrás. Hebreos 3:6 dice, retengamos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Es decir, que hay gente que pierde la perseverancia, hay gente que no persevera. Y esto, desde luego, le hace terminar volviendo atrás. Yo creo que la gente puede volver atrás. Yo creo, por lo que leo en las Escrituras. Hebreos 6, del 4 al 6, dice, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu, tu salvación, mi hermano, y gustaron la buena palabra y los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible, dice, que sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Hebreos 10:39 dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Segunda carta de Pedro, este pasaje es contundente. Dice, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido del verdadero proverbio que dice que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Fíjense que estos versículos hacen referencia a que un creyente puede volver atrás. La conclusión de los deterministas es que si vuelven atrás fue porque nunca fueron salvos. Si ustedes y yo leemos este pasaje, dice los que gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? La salvación. Los que disfrutaron y tuvieron la bendición, aquí lo dice, se volvieron atrás, enredándose otra vez en la iniquidad y en el pecado. Por eso el creyente no puede perder la salvación de una manera muy fácil. Sí la puede perder. Conclusión, sí puede perder la salvación, pero no la va a perder por un pecado. No la va a perder porque un día cometió o dijo una mentira, como algunos suponen. No, es que ya la gente cree que Dios está allí escribiéndolos y borrándolos del libro de la vida. Déjenme decirle una cosa. Una persona que se ha encontrado con Cristo, que ha entendido la obra redentora y que se ha rendido a Jesús en arrepentimiento y en fe, podrá, aunque tenga debilidades y fragilidades en la carne, entender que el Espíritu Santo le guarda, que le redarguye cuando peca. Primera carta de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, mira, no dice que Dios lo desecha, sino que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero si hay alguien que quiere vender un mensaje y un evangelio de salvo siempre salvo, pues déjeme decirle, eso yo no lo encuentro en las Escrituras. Puede que usted sí, y puede que algunos sí, pero yo en la Escritura encuentro que el hombre debe ser tiene que corresponder más bien, tiene que ser una persona que responda a ese infinito acto de amor
que el Señor le ha ofrecido. Y hay muchos pasajes que hacen referencia a eso. Segunda carta de Pedro 3:17, Apocalipsis 3:5, donde dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Así que hay una expresión que dice que sí se puede borrar el nombre de una persona del libro de la vida, que es el libro donde están escritos los que han sido salvos o los que hemos sido salvos. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permaneciereis, es decir, hay gente que no permanece. Santiago 5:19 también lo expresa. Apocalipsis 22, versículo 18 en adelante también hace referencia a que hay algunas personas que pueden volver atrás. Ahora, ¿eso significa que una persona va a volver atrás fácilmente? No. Significa que el Señor le guarda, que el Señor le cuida, que el Señor le protege, que el Señor le ayuda, por supuesto, a través de la gracia infinita. Mire pasajes como estos, que pudieran decir entonces, la salvación no se pierde. Fíjese lo que dice aquí Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese que esa expresión, tengo vida eterna, hace referencia a la seguridad de salvación. Un creyente debe tener seguridad de salvación, porque si no siempre andará en el espíritu dubitativo de decir, ¿será que soy salvo? ¿Será que no soy salvo? Cuando una persona tiene esa duda constante es porque todavía no ha entendido la obra redentora y no ha comprendido el efecto de la expiación y de la obra consumada de la cruz del Calvario, y como consecuencia no se ha podido rendir a Él. Pero una persona que ha encontrado a Cristo como Señor y Salvador puede tener seguridad de salvación. Dice, mis ovejas oyen mi voz, Juan 10:27, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, algunos los calvinistas utilizan eso para decir, de la mano del Señor nadie me va a arrebatar. Por supuesto que no. Pero tú y yo tenemos que decidir estar en Cristo, mantenernos en Cristo, sostener nuestro caminar y nuestro andar espiritual. Dice Juan 10:29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso significa seguridad de salvación. No significa que una persona no pueda perder la salvación. Mira lo que dice Hechos 2:21, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí no está diciendo puede ser salvo, no, hay una garantía absoluta de que el que invoca el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Y esto, por supuesto, es una seguridad que el creyente debe tener. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, no hay condenación, porque Cristo murió. Y mira lo que dice Romanos 8:32. Esto es importante, del 32 al 39. Le invito para que lo lea, porque ahí dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe qué leo yo aquí? Seguridad de salvación. Yo no encuentro aquí una predestinación para que una persona nunca más vuelva atrás. Yo lo que leo aquí es seguridad de salvación. No que una persona, si se enreda en el pecado y vuelve atrás y sucumbe ante su propia tentación constante y vuelve al pecado y abandona y pisotea la sangre del pacto y tiene por inmunda la sangre de la cruz, por supuesto, es una persona que puede decirse que ha pisoteado la obra redentora. Y en el derecho las cosas se deshacen de la misma manera como se hacen. Una persona fue salva por reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Una persona que renuncia y que pisotea el nombre de Cristo y que hace afrenta al Espíritu de gracia, pues simplemente ha tomado la decisión de volver atrás. Eso se denomina en la Biblia apostasía, que es volver atrás, que es simplemente renunciar, abortar
el camino de la fe que un día abrazó. Pero la Biblia sí nos invita a tener seguridad de salvación y a caminar en victoria. Mira que la Biblia habla de una eterna salvación, Hebreos 5, del 7 al 9, porque en Cristo hay seguridad de salvación. Dice Judas 24, Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es decir, que en Cristo ustedes y yo podemos tener seguridad. Nos salimos de Cristo, nos salimos de la cobertura, decidimos, no de un día para otro, sino poco a poco. ¿Sabe que la gente se aparta? Hay gente que se aparta del camino de la fe. Algunos dicen, no, es que nunca fueron salvos. Sí, fueron salvos. Porque dieron frutos de arrepentimiento, porque vivieron en bendición. De hecho, hay gente que se arrepiente, vive una vida cristiana en victoria, se aparta, vive la contaminación del pecado y ¿sabes qué hace? Con el transcurrir de los días, vuelve a Cristo, vuelve como el hijo pródigo a los pies del Señor. Dios desde luego que lo acepta, pero hay gente que se aparta y cuando se aparta, ¿qué pasa si una persona se aparta y le sorprende la muerte? ¿Qué pasa si una persona se aparta y lo sorprende el arrebatamiento de la iglesia? Por supuesto que eso generaría en el corazón de esa persona una profunda... Yo no voy a determinar que una persona apartada se fue al infierno. Yo no voy a determinar eso porque eso es una cosa que le corresponde a Dios. La salvación es un acto divino donde el hombre se rinde al Señor. Yo no voy a determinar aquí, no, que fulano, yo no soy juez de la salvación de nadie. Yo solamente cuido mi salvación y de hecho cuido la fe de mis hijos, pues no puedo determinar de mi familia quién es salvo, quién no es salvo. Yo simplemente predico el mensaje de salvación, hablo de lo importante que es vivir en la fe y sostenernos en el camino de la victoria. Pero eso no significa que una persona no puede apartarse, se puede apartar. Que si una persona se aparta, ¿puede volver a Cristo? Por supuesto que sí. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Mientras la puerta está abierta, todo aquel que quiera puede entrar. Pero dice la Biblia que un día la puerta se cerrará. Y cuando la puerta se cierra, pues por supuesto las vírgenes insensatas no pudieron entrar. Hebreos 10:10 habla de una ofrenda que hizo perfectos para siempre a los santificados, y eso por supuesto también es seguridad de salvación. Segunda carta de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Mi hermano, en la historia de la cristiandad, no recuerdo el nombre del predicador, pero simplemente quiero referirme a la actitud que él tenía. Él era un hombre que predicaba la palabra y como quiera que los postulados del calvinismo y del arminianismo están en su génesis sustentados en las escrituras, entonces él decía, si Calvino hablaba de la seguridad de salvación, y eso lo dice la Biblia, y Arminio hablaba de la responsabilidad del creyente, y eso también lo dice la Biblia, cuando él iba a predicar, que era un predicador itinerante, decía, si él veía que en ese lugar se había predicado demasiado legalismo, demasiada rigurosidad de comportamiento, de cuidar la salvación, como si fuera esto un acto de soberana voluntad humana, entonces él predicaba la seguridad de salvación que se encuentra en las Escrituras. Pero cuando él llegaba a un lugar donde se había hecho demasiado énfasis en esa seguridad de salvación, al punto que inclusive algunos rayaban ya en el libertinaje, pues él entonces predicaba la responsabilidad del creyente. De manera que yo leo en la Escritura que ambos postulados en la Biblia tienen asidero, para lo cual me invita la palabra y la sensatez a que yo debo tener un equilibrio. Y ese equilibrio es el que yo predico, es el que yo enseño y es el que yo invito a que cada uno de los que nos escuchan puedan también analizar, por supuesto. Yo no pretendo a usted convencerlo de eso, no. Yo simplemente expongo el criterio que he tomado a la luz de mi conocimiento y de mi estudio bíblico durante muchos años. Pero cada uno de nosotros puede tomar la decisión y establecer el pensamiento que quiera. Lo único y más importante es
que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y que por la gracia salvadora y la obra redentora tenemos una seguridad de salvación hermosa. Que el creyente debe sostener su caminar espiritual y guardar su vida espiritual. Por supuesto que yo también lo predico y lo enseño y lo proclamo y lo declaro una y otra vez cada vez que tenga la oportunidad o de enseñar o de predicar. Mis hermanos, he pretendido en esta enseñanza ser lo más conciso posible. De pronto usted no está de acuerdo, de pronto dice, no, al pastor Elio le faltó esto o le sobró aquello. Es posible, es posible. He tratado de resumir un tema importantísimo en unos minutos. Lo único que lo invito es a que usted y yo aprendamos mucho más, que escudriñemos mucho más las Escrituras. Hay un libro que le recomiendo, se llama Teología Bíblica y Sistemática, de Meyer Pillman. Es un libro que le va a ayudar muchísimo. Es un libro de doctrina básica, bíblica, que le va a ayudar en su conocimiento en las cosas espirituales. Gracias por acompañarnos. Gracias por la atención que nos han regalado en este día. Los invito para que por favor se sostengan y se mantengan en Cristo. Él es la roca firme y el que se sostenga y ponga su esperanza en Él no caerá jamás. En Cristo y por Él somos más que vencedores, tenemos seguridad de salvación y de victoria. Eso, mi hermano, no lo ponga en duda jamás. Amén. El Señor les bendiga. Recuerden que aquí estamos. Este es el Ministerio Semilla de Vida. Le invito para que por favor nos acompañe con su oración, nos acompañe con la difusión de nuestros materiales y de nuestras enseñanzas. Y también le invito por favor a que nos acompañe con su ofrenda. Su siembra es fundamental. Tenemos proyectos, tenemos grandes desafíos de parte del Señor que obviamente requerimos de la ofrenda generosa de mis amigos, de las personas que en cualquier lugar del mundo donde se encuentran reciben esta enseñanza y dicen, bueno, he recibido de gracia, pues voy a dar de gracia también. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Recuerden, vayan a nuestra página web www.semilladevida.org o a cualquiera de nuestras redes sociales. Ahí usted va a encontrar un link que lo va a conducir a un segmento, a una sección de nuestro ministerio, de la página web que se llama Amigos Sembradores. Invito a cada uno de los que me escuchan hoy a que sean amigos nuestros y nos ayuden. Como dice la Escritura ya en el libro de Hechos 16:9, ven, ayúdanos. Necesitamos continuar con la enseñanza de la palabra y por supuesto necesitamos de la ayuda de cada uno de los que más puedan hacerlo. Alguien dijo, la obra de Dios se hace con las rodillas de los que oran, con los pies de los que van, pero también con las manos de los que siembran. Y necesitamos de tu bendición para poder continuar. Que Dios les bendiga. Nos vemos entonces la próxima semana. Vamos a continuar la próxima semana. Vamos a hablar de los ángeles. Vamos a hablar del mundo espiritual. De ese mundo espiritual que de alguna manera algunos han visto como algo complejo, pero que a la luz de la Escritura es muy sencillo de poder comprender. Hablamos la próxima semana del mundo espiritual. Quizá lo hacemos en 2 semanas para luego dar inicio a lo que será el estudio de la escatología bíblica, lo que concierne y representa a la obra de la profecía, lo que está escrito que va a ocurrir y va a suceder en los últimos tiempos. Nos vemos entonces la próxima semana. Dios les bendiga. Hasta pronto.